Vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios le bendiga, hermanos. Quiero saludarles en este lunes 3 de agosto. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Deje nomás, me levanto aquí tantito. Ahora sí estoy bien. Y seguimos adelante con los devocionales. Esta nueva semana iniciamos una nueva clave. Recuerdan que le hemos llamado a esta serie general de todo el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, claves para el éxito. Y hoy empezamos la clave número 35 y en realidad le digo la palabra clave, pero son enseñanzas en general, porque la enseñanza de hoy la abordaremos de la siguiente manera: señales de un mal liderazgo. Comenzamos una retahíla de errores de liderazgo de reyes corruptos en el pueblo de Judá, en los descendientes de David, tristemente, e incluso se aproximan hacia la destrucción y a la aniquilación casi total de esta dinastía, si no fuera por el Señor Jesucristo, que es la continuación, por así decirlo, de esa promesa de Dios a David, que nunca faltaría alguien descendiente que se sentara en su trono, y el Señor Jesucristo es un descendiente de David, y entonces Él se sienta en el trono universal, ¿no es cierto?, porque es el Hijo de Dios, aunque digamos que humanamente hablando se le reconoce como parte de la dinastía de David. Sin embargo, aquí vemos la casi aniquilación de la dinastía de David. Y en el rey Ocosías, hijo de Josafat, que ustedes y yo hemos estudiado ya antes, descendiente de Josafat, encontramos entonces nieto de Josafat, encontramos, digamos, un resbalón de lo más grave, de lo más extraordinario y terrible y nefasto de un liderazgo. Y por eso he llamado a esta serie de enseñanzas señales de un mal liderazgo. Y la primera señal de un mal liderazgo, vamos a llamarle así, falta de carácter. ¿De acuerdo? Leamos los versículos 1 al 6 de segundo de Crónicas. No es cierto, 1 al 3, solamente versículos 1 al 3 vamos a leer. Dice así, segundo de Crónicas 22, 1 al 3, dice así: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Cómo la ven? Su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Resulta que falta de carácter es lo que se nota en este pasaje. Falta de carácter. Es Ocosías, ya dijimos, ya se leyó aquí, fueron asesinados todos sus hermanos, y entonces él queda como el único sucesor al trono, porque mataron a Joram, su padre, y a todos sus hermanos, y entonces él queda como rey. Sin embargo, déjeme decirles una cosa, hay algo interesante. Dice aquí que comenzó a reinar a los 42 años. Es muy probable que se trate de un error de dedo, de número, de copistas, porque en Reyes encontramos que tenía 22 años. Ahora, si nos quedamos con la idea de que tenía 42 años, entonces al hacer cuentas resulta que cuando nació su papá, él tenía 2 años, y entonces es imposible, ¿verdad? Entonces es muy seguro que este 42 en realidad es un 22, aunque hubo un error en las copias, pero para eso tenemos el contexto de la Biblia para que nos diga las cosas. Sin embargo, eso vendría a ser algo interesante, pero no es lo más importante, y mucho menos desde el punto de vista teológico. Aquí lo que encontramos es, en esta señal de un mal liderazgo, falta de carácter. Y déjeme definirlo de la siguiente manera. Carácter, antes que nada, definamos, carácter es la señal de la identidad. Carácter viene de la palabra del concepto de un anillo del rey, que es un carácter. Se ponía sobre una cera y entonces eso manifestaba que esa carta, ese documento, ese tesoro, esa orden era del rey, que tenía su carácter, tenía su señal, su signo de quién era él, sus letras, su figura de un león, dragón o lo que sea, y entonces eso era su carácter, era su identidad.
esa palabra llegó a significar incluso las letras, ¿no es cierto? Le llamamos caracteres a las letras cuando se hacen la imprenta y eso, esas letras, o no, aún antes de la imprenta, las letras son caracteres, son, son cosas que manifiestan la identidad de algo, un sonido, ¿no? La A es un sonido, un, un concepto. Y entonces carácter, aplicado desde el punto de vista del ser humano, significa su identidad. ¿Quién es él? Un resumen de quién es, qué hace, a qué se dedica, a qué cree, de qué se trata su vida. Eso es carácter cuando le decimos a alguien que su carácter es apacible o su carácter es de fortaleza. Nos referimos a eso, su identidad, es su marca personal. Cometemos un grave error, lo he explicado muchas veces, cuando decimos que alguien tiene carácter muy fuerte y nos referimos a alguien que es explosivo, que se enoja, que le dices apenas mi alma y empieza a vociferar y a patalear no sé qué. Yo diría que ese no tiene un carácter fuerte, en realidad tiene un carácter débil. Es un debilucho, cualquier cosa, una hoja que se cae del árbol lo saca de sus casillas. En realidad una persona con carácter fuerte sería una persona que permanece en su lugar, que permanece en su identidad, que permanece en su estado emocional a pesar de las cosas que suceden a su alrededor. Eso sería tener un carácter fuerte, eso sería tener una identidad fuerte, tener una marca personal fuerte, que las circunstancias de la vida no te cambien, ¿de acuerdo? Entonces tengamos cuidado primeramente con el uso de eso. Entonces, falta de carácter, ¿a qué nos referimos? Carácter es la señal de la identidad, así es que podríamos decir que dejarse influenciar por otros y dejarse manejar por otros y hacer lo que otros hacen es falta de carácter. Y lo triste es que este tipo se dejó influenciar por todo el mundo. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 42 años, ya dijimos, en realidad son 22 años, debe decir aquí, era de 22 años donde está aquí. Y reinó un año en Jerusalén, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, hija de Acab también, ella. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Si seguimos leyendo, no quise leer lo demás porque encontraremos otras enseñanzas, pero seguimos leyendo, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. O sea, lo influía su mamá, que era una pagana, y que venía del reino del norte, donde estaba lleno de paganismo, y le influían todos los parientes de su mamá. Y se dejaba influir, pues no tenía carácter, no tenía convicciones propias, no tenía una marca personal, sino que se dejaba manejar por la marca personal de otros. Le imprimió a su reinado, a su liderazgo, la marca personal de otros. Por eso aquí no solamente tenía un mal carácter, no tenía carácter. O sea, es muy grave. Ni siquiera es que era malo por sí mismo, yo quiero ser bien malo. No, era malo porque se dejaba influir por otros, porque era motivado por otros, aconsejado por otros y instigado por otros para que actuara mal. Tuvo un buen padre. Tal vez tuvo la opción de seguir el ejemplo de su padre. Seguramente tuvo la opción de seguir el ejemplo de su padre. Tuvo la opción de, bueno, perdón, tuvo un buen abuelo, no un buen padre. También su padre, que ya dijimos, es Joram, tampoco fue una lindura, pero tuvo un buen abuelo, digámoslo así. Y pudo escoger eso, pudo escoger en su historia un buen abuelo y unos buenos antepasados, porque sus antepasados son el rey David mismo. Y sin embargo, escogió el camino equivocado de dejarse influir por un grupo de paganos que eran familiares de su esposa. Es peligroso, incluso, eso de no tener carácter, es peligroso incluso cuando nos dejamos influir por nuestra mamita. Porque aquí quien lo influyó más fue su madre, el texto lo dice. Ahora, su madre era una persona que no adoraba al Dios verdadero, era una persona que adoraba a un Dios pagano. Yo, a lo mejor tú tienes y yo tengo una mamita bien linda, bien cristianota y lo que sea, sí, pero de cualquier manera, un líder debe tener carácter, debe tener convicciones. De hecho, no sería bueno que hiciéramos las cosas, aunque aún las buenas, no sería bueno que las hiciéramos aún las buenas porque nos lo dijo nuestra mamá. Sería bueno que lo hiciéramos porque es mi identidad, porque es mi carácter, porque es mi señal. Hago eso porque eso es lo que me mandó Dios a hacer y no solamente porque me lo dijo mi mamita querida. Así es que cuidado con eso. Muy bien, esta es la primera enseñanza de esta nueva serie, Señales de un mal liderazgo. Sería la clave número 35 en este asunto de liderazgo. Señales de un mal liderazgo y primera señal, falta de carácter, porque el carácter es una marca de identidad y dejarnos influir es no tener carácter, o dejarnos influir negativamente, dejarnos influir en lugar de actuar por nuestra propia convicción, es no tener carácter y es peligroso, incluso cuando se trata de la influencia de seres queridos o cercanos. Espero que esto sea útil para usted, hermano, le deseo lo mejor, le mando un abrazo, nos vemos mañana. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido en Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos mañana.